Listo. Muy buenas tardes ya a nuestro público, a nuestros invitados del día de hoy. A nombre de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida al primer coloquio Anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo. Análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Las series y películas de animación japonesa suelen considerarse solamente en cuanto que producto de entretenimiento. Es menester reconocer que, como textos, son susceptibles de ser abordados desde la filosofía, las ciencias políticas, el arte, la historia y el resto de las disciplinas del grupo que Wilhelm Dilthey opuso a las ciencias naturales. Este coloquio propone retomar al anime, al manga y a la cultura otaku desde la academia, como actos de afirmación de la vida, huir de la banalización sobre los medios audiovisuales y plantear la posibilidad de mirar lo cotidiano con una lupa crítica. Tender un puente entre la academia y el resto de la sociedad basado en la convergencia de intereses personales. Después de todo, a diferencia de las ciencias duras, las Geisteswissenschaften no rehuyen de la subjetividad. El conocimiento no se construye sino en comunidad, y al adentrarnos en este campo, nuevo para muchos de nosotros, recuerdo aquí las palabras de Mami Tomoe: ya no tengo miedo porque no estoy sola. Invitamos pues a todas, todos y todes a unirse a esta celebración del anime. Y en esta ocasión nos encontramos en la conferencia magistral que lleva por título Discursos postmodernos y mitopoiesis en Pet Shop of Horrors. Entonces, yo me presento, soy Adán Rodríguez Ávila, voy a ser el moderador en este evento. Y bueno, después de presentar a nuestros invitados, les voy a ceder la palabra. Como es una conferencia magistral, tienen entre 50 minutos, una hora, el tiempo que ustedes gusten en realidad, pero también para dejar rango de tiempo para las preguntas de nuestro público. Bueno, el día de hoy nos acompañan los licenciados Pedro González Villegas e Iván Pozos Pedraza, ambos del gabinete del doctor Caligari. Pedro González es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Es locutor del programa de análisis literario y cinematográfico El Gabinete del Dr. Caligari. Es investigador y profesor de cinematografía enfocada en géneros fantásticos. Ha impartido cursos y charlas en temas relacionados al horror y la fantasía en la FES Iztacala, la Casa del Lago UNAM, en Librerías Gandhi, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en la Secretaría de Cultura de Tlalnepantla y para la Universidad Bancaria de México, UBAM. Ha sido asesor de tesis y humanidades en Casalam, impartió el diplomado en literatura fantástica en Casalam también, fue coordinador del programa de atención psicológica y psiquiátrica del Sistema Municipal DIF Cuautitlán. Muchos saludos desde Cuautitlán, estamos moderando. Psicoterapeuta y tallerista dentro del mismo. Actualmente es profesor de géneros cinematográficos para la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, imparte clases de géneros literarios y también para la Secretaría de Cultura de Yucatán, Secretaría de Cultura de Puebla y la del Estado de México. Por otra parte, el licenciado Iván es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, también en la FES Iztacala. Tiene un diplomado en Desarrollo Humano Existencial Humanista, Manejo de Grupos por la UNAM, y tiene una carrera en Lengua y Literatura Moderna de Letras Alemanas en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente es catedrático de Géneros Literarios por el IMBA, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Casa del Lago, en el Instituto Politécnico Nacional y Casalam. Coordinó académicamente e impartió el diplomado en literatura fantástica en esta misma institución. Fue asesor de tesis en creación literaria con temas relacionados a la literatura de horror y la psicopatía. Imparte clases de géneros literarios igual, las secretarías de Yucatán, Puebla y el Estado de México. También ha impartido cursos y dictado conferencias sobre análisis e importancia del horror y fantasía en la FES Iztacala, en la Casa de la UNAM, la Facultad de Ciencias
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambas de la UNAM, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en la UNITEC, en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional, y para Librerías Gandhi, el Fondo de Cultura Económica, Porrúa, etcétera. Ha publicado 2 introducciones analíticas sobre literatura de horror, que es El cuento de miedo y Antropología del miedo, mitos, arquetipos y leyenda urbana, como introducciones para antologías de literatura fantástica y de terror con la editorial independiente Sangre y Cenizas. Es integrante y fundador del proyecto de análisis psicosocial de horror y fantasía, el gabinete del Dr. Caligari. Bueno, como ustedes pueden ya darse cuenta por las semblanzas, estas 2 personas se conocen a la perfección. Voy a dejar entonces que ellos manejen de aquí en adelante la participación. Tienen el uso de palabra completamente. También pueden compartir, me parece, van a compartir su pantalla en cualquier momento para dar paso a la conferencia magistral. Así que tenerlos aquí es un honor y muchísimas gracias. Adelante. Gracias, Muchas gracias. gracias. Así es, muchas gracias, Adán, muchas gracias, Ricardo, y a los que nos invitaron a este coloquio y a esta forma. Me parece muy interesante de abordar estos temas y una felicitación de parte del gabinete porque rápidamente el gabinete ya escucharon todo el bagaje que tenemos en la investigación académica de estos géneros y de estas ramificaciones culturales, por llamarle de alguna forma. Pues nosotros éramos, por decirlo de alguna manera, los raros, los extraños en la FES Iztacala, en la Facultad de Filos, hace como 15 años al hacer esto, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que por fin, ¿no? Se haya logrado, se haya dado, y para nosotros es un placer regresar a nuestra alma mater a ofrecer precisamente una charla para que tengamos esa perspectiva, esta perspectiva totalmente académica, pero a la vez eh, mm, no simplona, pero sí para acercar a la comunidad a que también se pueden analizar, a que también tiene que ver con lo humano, sobre todo qué es lo que tiene que ver con lo humano y lo psicológico, que es principalmente, o psicosocial, que es lo que manejamos en el proyecto del gabinete del doctor Caligari. Entonces, lo que paso la presentación, Pedro, por favor. Es un gusto, Iván, estar con ustedes, pues aquí, como bien dices, en nuestra alma mater, la UNAM, y sobre todo que ver este cambio, ¿no? Que hace unos 10 años, cuando nosotros justamente empezábamos en la FES Iztacala, en el área de psicología, a promocionar estos temas, pues se nos veía de manera muy rara, ¿no? Anime, horror, ciencia ficción, literatura maravillosa, espada y brujería, policíaco, todos estos géneros que en algún momento, bueno, inclusive el día de hoy también son considerados mero entretenimiento nada más, y pues ese estigma de que no se les podía sacar otra cosa, ¿no? De ahí nace nuestro proyecto, el gabinete del doctor Caligari, en cuanto a la divulgación de estos géneros, pero de manera seria, desde un enfoque psicosocial de nuestra parte, como ambos psicólogos, también desde la parte filosófica, la parte antropológica, porque pues como sabemos todo este grupo de ciencias que ya mencionó Adán, pues son interdisciplinarias y multidisciplinarias, ¿no? Entonces comparten el análisis del fenómeno humano desde nuestra perspectiva, desde la cuestión conductual, pero mostrarle a la gente y que incluso no está tan clavada como dicen por ahí, tan metida en estos géneros, que estos géneros tienen que ver con su vida cotidiana, ¿no? Con la explicación de sus motivaciones, con la explicación de su conducta, y es por eso que esta conferencia, a partir de esta situación, vamos a demostrar que tiene que ver esto pues, con cuestiones de la vida diaria. Y pues vamos a comenzar, Iván. Así es, estimado Pedro. Pues vamos a comenzar. Reiteramos el agradecimiento e invitamos al público a que en los comentarios ahí en YouTube y los que nos sigan por nuestras redes, pues precisamente pasen a dejar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Y bueno, aquí vamos a empezar. Y específicamente nosotros elegimos anime, sobre todo basado en un mangaka, que es Pet Shop of Horrors. Y la idea vamos a dividir en 2 partes esta charla. Primero, Pedro va a comenzar diciéndonos, ¿no? De dónde viene esta idea, de dónde surge con el anime. Y después vamos a plantear y vamos a desarrollar una perspectiva interesante. Vamos a cotejar la cultura japonesa, su perspectiva social, con la idea de cómo se mezcla esto con la idea occidental, y claro que lo logró, con la perspectiva posmoderna, y a través de ahí lograr una conclusión de análisis para poder entablar un, digámosle, lazo de unión de esquema psicológico
para que este tipo de narrativas peguen y funcionen tanto en Oriente como en Occidente. Así que ese va a ser específicamente nuestro objetivo del día de hoy. No es así, estimado Pedro, pero ¿de dónde o por qué lo Así hacemos? ¿De es. dónde lo sacamos? Así es, Iván. Bueno, vamos a empezar con qué es esto de Pet Shop of Horrors, esta como tienda de mascotas de los horrores en la traducción en español. Es un manga que tiene como una subdivisión que se podría decir que es Josei o Yosei, que son mangas enfocados a un público femenino y también es un manga de horror. Es creado por el mangaka Matsuri Akino. Los mangakas, a lo mejor ya lo mencionaron reiterativamente en las conferencias, son los escritores o dibujantes y guionistas de los mangas. O sea, en Japón esto es digamos, una carrera profesional. Entonces, es como ser escritor, como ser pintor, escultor, o sea, ser mangaka es el ser creador de mangas y es una carrera bastante seria y bastante afamada en Japón y muy cansada. De hecho, dibujan mucho y algunos de ellos se han retirado pues hasta por la tendonitis del exceso de dibujo, ¿no? Precisamente hay una polémica ahí en cuanto a la situación de explotación laboral, pero bueno, eso será tema de otra situación. Ha sido adaptado al anime en 4 episodios por el estudio Madhouse y este anime, o sea, ya la versión animada, se estrenó en 1999 y el manga, que primariamente fue publicado en 1995, sigue hasta ahora. O sea, la serie, el anime está cortito y el manga sigue siendo publicado desde los años 90, mediados de los 90 hasta ahorita. ¿Le pueden dar a la que sigue, por favor? ¿Qué es esto del género? Yo sé, como saben, los que no son, nos están viendo y no son tan clavados en el tema, justamente los mangas, a diferencia de Occidente, los mangas sí son más específicos en cuanto al corazón de la temática. Sí hay más especificidad y más concretud en cuanto al tipo de tema que hablan y en cuanto al público al cual va dirigido en ese sentido. Entonces, yosei es una palabra en japonés, o josei, que quiere decir femenino. Y entonces, en un principio, este tipo de publicaciones está dirigido a un público femenino entre 16 y 40 años. Hay más mangas dirigidos a público femenino, pero el yosei se caracteriza por un poco más de seriedad, ¿no? En las temáticas abordadas, sobre todo de drama y romance. Otro tipo de mangas en específico tienen romances más ilusorios, más parecidos como a las novelas latinoamericanas, ¿no? Muy fantástico el tema, no tan centrado en la realidad y sin tanto drama o sin tanta situación como seria, más como para un corte adolescente en ese sentido. Y el yosei sobre todo se pone de moda en los años 80 con temáticas muy serias de romance, donde a lo mejor sí podían morir los protagonistas, ¿no? Saben, como diferenciado este típico romance donde todo sale bien al final, donde la pareja principal se queda y se casa, como en las novelas latinoamericanas, ¿no? En el yosei no es tanto así, pero también como esta tienda de mascotas del horror también puede fusionarse con otros géneros, en este caso el del horror, en ese sentido. Puede fusionarse también como este manga que tenemos aquí con cuestiones de literatura fantástica, mundos alternos, o quedarse también en historias totalmente realistas, por decirlo así, en colegios o lugares muy conocidos de Tokio o Japón. O sea, el que sea serio no implica que no tenga un contacto con lo fantástico en este sentido, ¿no? Como es la tienda de los horrores. Y vamos a entrar un poquito a esta parte del horror. Ya hablamos como a qué público está dirigido o en primera instancia la publicación de 1995 a qué público esté dirigido. Ojo, no quiere decir que nada más en Japón lo lean las chicas de 16 a 40 años. Al final, la mezcla, la evolución de la historia durante los números siguientes, pues puede atraer a todo tipo de público, ¿no? Pero en esencial, en una publicación los bautizan precisamente en cuanto a los primeros números para qué población va dirigido y sobre todo por los puntos centrales de la historia, que pueden ser romances, pueden ser situaciones de drama, incluso Peche, esta tienda de horror de animales, pues tiene pinceladas también de género policíaco, ¿no? O sea, no está peleado ese tipo de situaciones, pero vamos a hablar entonces ahora de la parte
de la atmósfera o la parte de horror de este tipo de manga. Iván, vámonos con la cuestión de horror. Así es, estimado Pedro. Yo creo que antes de pasar esta parte de horror, y como bien dice Pedro, algo lo está comentando y es lo que vamos a tratar de aterrizar. Yo creo que ya todos los jóvenes que siguen esta corriente cultural popular, eh, que como bien lo dijeron al principio, los otaku, el mangaka, todos ellos, bueno, pues ¿qué creen? Déjenme decirles que los temas, muchos de ustedes saben que son temas que Japón va reiterando. El esquema cultural y de pensamiento de Japón no tiene un conflicto dualista como el occidente, que quiere decir que para ellos es muy fácil mezclar lo que para nosotros es maravilloso o fantástico o policíaco. ¿Por qué? Porque ellos, de una vez tienen que saberlo, ellos nunca tuvieron una revolución científica que data del siglo XVII y XVIII. Ellos no lo hacen. Debido a eso, su esquema de pensamiento mantiene mucho la idea antigua del Shinto y el budismo. Por eso, cuando tú lees un mangaka o ves una película de horror o película de ciencia ficción japonesa, mezcla para ti occidental, mezcla muchas tendencias que para nosotros es fácil delimitar, pero para ellos es muy normal no delimitarla, porque el mundo tiene todas esas variables en su filosofía. Y por eso, todo lo que vamos a revisar ahorita en este mangaka data de cierto periodo interesante que es cuando se funda una idea específica de los terrores o los miedos. Recordemos que el terror es un tema transgresor por naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que culturalmente el terror transgrede por naturaleza temas tabú o habla de temas tabú. Y no es lo mismo un tema tabú de México a un tema tabú de Japón. Y esos temas datan específicamente, damas y caballeros, del periodo, lo que llamamos la edad moderna temprana o premoderna, que es lo que algunos llamarían el periodo Azuchi Momoyama, hasta llegar a tal a el periodo Edo. El periodo Edo fue como tal el que ahorita vamos a hablar, que específicamente los temas que tú ves mucho en mangaka y en anime, perdón, en manga y en anime, se van a ir retomando, pero se van a ir reelaborando según la época y según lo que se vaya permeando la cultura japonesa. Tan es así, damas y caballeros, que todo lo que vamos a revisar ahorita, al permearse del periodo Edo, vamos a llegar al periodo Meiji y al periodo Taisho, periodo Meiji de 1868, que es cuando termina el periodo Edo, a 1912, es cuando ustedes recordarán históricamente que es cuando cae el periodo Edo, cae el shogunato y regresa a la parte imperial, y es cuando el emperador empieza a dejar entrar a los occidentales. Y como los deja entrar, se occidentaliza Japón, y a partir del periodo Taisho, mucho del horror sobrenatural o de la idea sobrenatural de Japón se permea de Occidente, porque empiezan a mandar a sus escritores y a su parte cultural a Occidente. Por eso es que se nota mucho esa mezcla. Tan es así que vamos a ir avanzando en esta charla y vamos a ir planteando esa postura, donde la edad contemporánea, a partir del periodo Showa, desde 1926 al 89, si tú te das cuenta, el Showa es como tal el periodo que nos dio más y la creación de los mangas. Entonces, es en este periodo específicamente donde ustedes pueden notar que la mezcla, el híbrido cultural entre la tradición antigua japonesa y la cultura occidental se van a ver interrelacionados y van a generar una mezcla interesante de situaciones sobrenaturales, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros planteamos. Y ahí tenemos una bibliografía que recomendamos mucho, que esto sobre todo es antes del periodo Edo, el que el señor Kakuzo Kakura tiene uno que se llama Los Ideales de Oriente, con especial referencia al arte japonés. Y es ahí tenemos la editorial, ¿no? Para no decir comerciales, ¿no? Si no se puede. Entonces, damas y caballeros, por eso desde el periodo Edo, ¿no? Se van a retomar 4 temas específicos del horror en Japón, que son específicamente los lugares maravillosos o los lugares fantásticos o los lugares embrujados. Lugares que no tienen que ver con esta realidad, lugares que cuando entras empiezan a introducir un fenómeno, una herramienta de enrarecimiento del lugar, y que vamos a empezar a retomar esto. Cuando tú entras a la tienda del Conde D de Pet Shop of Horrors, inmediatamente te das cuenta de ese conflicto, ¿no? Llegas de la realidad y entras a ese lugar donde parece que el tiempo se detuvo y donde parece que tus leyes de la realidad no funcionan. Entonces, mucho de esto inclusive lo puedes ver en películas y en series. También tenemos que el otro punto principal de lo sobrenatural en Japón son los objetos y fenómenos sobrenaturales, y en este caso no hay tanto así,
pero por eso es que ustedes conocen como los Tsukomogami, ¿no? Los objetos. Recuerda que todo tiene un kami, entonces todo tiene también un espíritu vital y por eso hasta los objetos cobran vida y pueden convertirse en algo que repercute en su dueño o en el mundo que tú conoces como real. Obviamente los yokai, y que mucha de esta serie va a retomar ciertos elementos de figuras monstruosas del Japón del periodo Edo y que sigue siendo mucho de su cultura, así como también los espectros en pena. No hay tanto espectro como tal en el anime, pero si ustedes sigan leyendo el manga, pues van a notar esto. Otra cosa para pasar a lo que dice Pedro, es que tienen que entender algo. Cuando nosotros hablamos, Pedro y yo, de lo sobrenatural, en Japón no metemos la palabra fantástico porque recuerden que ellos no tienen, la palabra fantástico es una latinización de un griego, que viene del griego. Entonces, ellos no tienen ese concepto de conflicto con la realidad. Debido a eso, su palabra en japonés, tú sabrás, ustedes sabrán, conocedores, no existe lo fantástico allá porque culturalmente no hay ese conflicto. Y por eso es que Pedro y yo elegimos la palabra, como lo hizo Cora Requena Hidalgo y otros estudiosos que vamos a citar, sobrenatural. ¿No es así, estimado Pedro? Así es, digo, si ellos no tienen este conflicto de lo real versus lo fantástico por todas sus tradiciones que, sobre todo de corte religioso, que vamos a ir desglosando en la exposición, pero ya hablando de esta modernización que viene en la última etapa de estos periodos que nos menciona Iván, pues viene, como él justamente lo dice, la mayoría de creaciones sobre lo que consideramos en Occidente horror, sobre todo en manga. Y bueno, aquí el padrino o el padre bautizado así del manga de horror es Kazuo Umesu. Kazuo nace alrededor de 1934 en Japón. Precisamente él estudia el bachillerato en una ciudad cercana a Tokio y se les llama prefecturas, ¿no? Que se vendrían siendo un poquito como las localidades o municipios aquí en nuestro querido México. Estudia y como muchos jóvenes de la época, pues crece con el manga, pero es un tipo de manga, estamos hablando de los años 50, justamente muy acercado a la cuestión infantil. O sea, historias muy infantiles, por ejemplo, uno que recuerdo ahorita es justamente el padre, ¿no? Desde de los mangas como de robots, ¿no? Astro Boy, que precisamente pues eran, digamos, un corte muy específico de dibujo infantilizado, sobre todo en los rostros, ¿no? Y justamente él, cuando empieza a ver esa situación, pues queda un poquito extrañado, ¿no? En esas cuestiones. Él decide estudiar dibujo, ser un mangaka, precisamente. Y entonces él en 1961 bautiza a un tipo de manga con cierto tipo de dibujo que vamos a ver como Koufu manga, lo que vendría siendo manga de horror, ¿no? Precisamente el tipo de dibujo con el cual se bautiza a este tipo de historias es el Gekiga o Hekiga. Precisamente es un tipo de dibujo donde el rostro es más estilizado para demostrar la emoción de terror y horror y un rostro que a veces no gusta mucho, porque en esos años, estamos hablando de la década de los 50, mucho sector conservador de Japón consideraba al manga especializado para el público infantil, con mensajes infantiles, con cuestiones así. Sin embargo, estamos hablando ya del Japón de posguerra, los escritores, los mangakas, pues también meten muchas situaciones especiales en cuanto a lo que está pasando en Japón, el Japón de la posguerra, por ejemplo, en ese sentido, lo que pasó con la bomba atómica, ¿no? La que sigue, por favor. Ese es el ejemplo, ¿no? Del rostro del Hekiga o el Gekiga, ¿no? Como ven, pues no es muy agradable a la vista en muchos sentidos, ¿no? Pero es un trazo más complejo para delinear la emoción en el rostro y justamente la emoción de horror en ese sentido. ¿Le pueden dar otro clic a la presentación, por favor? Vean el dibujo tradicional que les hablaba de corte infantil del manga en los 50, en ese sentido, como de Astro Boy, muy redondo el dibujo, los ojos redondos, muy pocas líneas de expresión en el rostro, o sea, un rostro infantilizado, ¿no?
el Gekiga nos invita a profundizar las emociones en el manga, precisamente por medio de estos gestos que pueden impactar en una sola hoja, ¿no? Recordemos que hay mangas muy preciosos en ese sentido, en el cual incluso en una sola hoja nos pueden impactar con este tipo de situaciones, y este tipo de dibujo se presta para profundizar en la historia. O sea, hay historias que, por ejemplo, empiezan a retratar ciertos mangakas en los años 70, pasados los 60, sobre las cuestiones de la guerra atómica, por ejemplo, la desfiguración de los cuerpos, ¿no? Hay un manga en específico, ahorita no recuerdo muy bien el nombre, empieza con la enfermedad de un personaje que se va degenerando el cuerpo poco a poco en ese sentido, y entonces esta es una metáfora, es un personaje en una aldea en una de las prefecturas de Tokio, en un Japón medieval, en donde tiene una extraña enfermedad y no se le quieren acercar. Esto podría ser una metáfora justamente del problema que tuvo Japón después de la caída de las bombas atómicas, con las enfermedades como el cáncer, el nacimiento de niños pues con deformidades, y entonces se van apartando en los 60 los mangakas de los temas infantiles o de los temas como muy sencillos, para hablar de temas sociales, de temas arraigados en su presente postindustrial, pero también sin dejar de lado, y por eso no hay un conflicto en Japón entre la irrupción del fantástico como en Occidente, sin dejar de los temas del Japón sobrenatural que ya Iván nos va a delinear, y sobre todo las mezclas sincréticas tan importantes entre shintoísmo y budismo, que también son parte de la tradición japonesa. Esa mezcla es muy importante y es un parteaguas precisamente en el manga de horror. La que sigue, por favor. Así es, estimado Pedro, y es por eso, damas y caballeros, que para entender, digámosle así, a nivel occidental, una estructura de miedo o de algo que nos cause miedo, tenemos que entender esa parte cultural, porque recuerda que no todo nos da miedo no todos nos da miedo lo mismo, y aparte eso es un esquema de orden cognitivo y de aprendizaje también. Digo, tiene otra variable biológica, claro que sí, pero la cultural nos permea sobre todo. Y es por eso que, damas y caballeros, Pedro y yo les traemos este pequeñito esquema, donde tú ves esta flecha, donde está llena de monstruos, de seres sobrenaturales. Esta flecha representa eso, el mundo sobrenatural, el mundo que tú conoces como monstruos, espectros, yokais, yureis y todo eso. Bueno, esto es esto, ¿no? El ser sobrenatural, el ser tangible o etéreo. Recuerda que ellos pueden ser seres etéreos o tangibles. Y tenemos el siguiente, esta bolita, este círculo que ustedes ven, es nuestro mundo natural, es el mundo humano. Nosotros en Occidente traemos este conflicto porque como venimos de la revolución científica y del racionalismo occidental, pues entonces nuestro conflicto es o no es, arriba o abajo, racional o irracional. Pues, ¿qué crees? Esta gráfica, digámosle así, refleja el Occidente. Pero ¿qué pasa en Japón? En Japón, lo irracional, lo sobrenatural, lo etéreo, lo espiritual, no se divide de nuestro mundo natural, de hecho lo atraviesa. Es parte de. Por eso es que no, sus conflictos son distintos a los nuestros en un momento, y por eso después van a ir mezclándolo. Y debido a esto, el mangaka, o el manga, perdón, el anime, desarrolla narrativas donde se establecen puentes entre el mundo natural y el mundo sobrenatural o viceversa. Así que por eso tú ves animes o mangas o lees mangas o películas de horror japonés o del sobrenatural japonés, donde en muchos casos puedes incluir tanto la risa, puedes incluir lo maravilloso, porque es parte de ese mundo y ese mundo puede ser parte de esto. Y es debido a esto que esos puentes muchas veces en Occidente nos causa conflicto. ¿Por qué? Porque culturalmente sus temas transgresores, sus temas tabú, son distintos a los nuestros. Y debido a eso, damas y caballeros, a partir del siglo XIX, tú cada que veas un manga, cada que tú veas anime, muchos de los temas que vas a ver tabú en el horror en Japón van a estar presentes desde el periodo Edo, desde el siglo XIX, que es cuando se empieza a fomentar esto. Entre ellos, y tú te vas a dar cuenta, el más famoso es la relación entre los actos pasados y presentes, lo que en Japón llamarían el mal karma. La relación entre los actos pasados y presentes, donde tiene que ver con esta parte budista, vamos a poder transmitirla a través de dónde?
desde la acción de los vivos, que esta acción va a acarrear algunos aspectos, ya sea negativos o positivos, dependiendo la reacción del karma y dependiendo lo que hayamos hecho en esta vida. Obviamente tiene muchos esquemas que a lo mejor te van a sonar a algunas de nuestras religiones de este lado, ¿no? Son equivalentes, pero no son iguales, pero por eso te suena. Y tres, precisamente estas relaciones generan causa y efecto. ¿Qué quiere decir? Que desde el periodo Edo, y bueno, esto es desde la antigüedad, pero el periodo Edo hizo famoso esto en la mayoría de sus relatos sobrenaturales o espectrales. ¿Qué va a pasar? Que cuando Japón empieza a elaborar dinámicas más populares y a mandar a Occidente sus escritos, muchas de estas narrativas se van a mantener en esos escritos. Y debido a esto, los espectros, las apariciones, los yokai, muchas veces pertenecen y están apegados a esa situación, ya sea familiar o de esas personas en las cuales tuvieron mal karma. Por eso yo te recuerdo mucho películas como Están entre nosotros, ¿se acuerdan de Shooter, no? Del cuate que toma fotos y de repente el final es medio interesante cuando se esa en la báscula, ¿no? Entonces, inclusive si tú lees la novela de Koji Suzuki de Ringu, tiene mucho ese contexto. Y si tú específicamente has visto Pet Shop of Horrors, uno de los capítulos que va a plantear más, que va a desarrollar más esta perspectiva, damas y caballeros, es en específico el capítulo que se llama Hija, Daughter. Pet Shop of Horrors, a través del Conde D, el Conde D es precisamente este reflejo de muchos de estos esquemas y de las transgresiones en este orden contemporáneo y posmoderno en Japón. El Conde D, si tú lees el manga, de Pet Shop of Horrors, se llama D porque todos los capítulos de este manga empiezan con D. Entonces, el primero, el que se adaptó al anime, empieza con la palabra, con la letra D y es daughter, o sea, hija. Si tú recordarás en este capítulo, todo tiene que ver con un esquema familiar, con un esquema disfuncional. Y lo que acarrea precisamente el esquema disfuncional y la parte de los padres fomentándole a la niña ciertas conductas, va a acarrear en un mal karma y va a provocar precisamente lo que llamaríamos en Japón una maldición familiar. ¿Cuál es esta maldición? Que en este apego ellos vayan y busquen una mascota y cuando busquen a la mascota lo que les vendan es un conejo, pero interesantemente, y ustedes lo van a notar muy psicológicamente, lo que los padres ven no es un conejo, es la niña que ellos perdieron. Así que empiezan a transmitir una serie de esquemas de orden patológico, disfuncional, a lo largo del relato, y esto nos lleva precisamente a que fíjense cómo esquemas del siglo XIX se van reelaborando en la actualidad a través de ciertos capítulos. Otro de los temas que podemos retomar desde el siglo XIX y que van a estar presentes en la actualidad son desde el shintoísmo, claro, recuerda que como bien dijo Pedro, estos dos esquemas religiosos plantean esto desde el shintoísmo y que me voy a basar específicamente en este relato clásico que es precisamente, ustedes lo recordarán, es el de, bueno, yo lo llamo Medusa, ¿verdad? Porque es el del actor que cae en desgracia, cae en penuria y entonces se enamora de su mascota que es un reptil. Desde el shintoísmo, damas y caballeros, recuerda que la imagen de suciedad o desgaste, ¿no? Porque eso refleja la falta de pureza, ¿no? Denigra los objetos y el entorno. Si tú ves este capítulo, el propio entorno está lleno de eso, de desgaste. ¿Por qué? Porque empieza a desarrollar una narrativa donde el personaje se queda estancado en un pasado. Y ese pasado, precisamente, en algunos casos y en algunos capítulos del manga, lleva a que el linaje de la sangre o el linaje, el cual en la descendencia o los actos que siguen, ¿no? Lleven una fatalidad inexorable, ¿no? Que carguen desgracia o que de principio, desde un inicio, ¿no? El personaje principal, aunque si no tiene descendencia, él mismo cae en lo que sería la decadencia y la muerte como protagonista. Y esto es lo que le sucede a nuestro protagonista en este interesante capítulo, donde precisamente podemos notar todas estas perspectivas, bueno, algunas, ¿no? Del shintoísmo. Entonces, fíjate cómo los japoneses agarran temas tradicionales de lo sobrenatural en el siglo XIX, sobre todo desde el periodo Edo,
2 temas específicos de su idea o de su religión, que es el shintoísmo, y 3 desde el budismo. Desde el budismo, que van a tener, damas y caballeros, el pasado no puede enterrarse debido a las malas acciones y queda unido al presente. Recuerda, mal karma. Como dato curioso, en Japón, a partir del periodo Edo, si tú recordarás, ustedes recordarán, a partir de que se hizo el cierre de fronteras, el problema fue que fue por precisamente entre una de esas variables la llegada de los cristianos, de los misioneros. Bueno, pues en el periodo Edo, yo creo que alguien ya lo habrá nombrado, si no, no me dejarán mentir los historiadores. En esa época, cuando alguien tenía muy mala suerte, cuando alguien no le iba bien en la cosecha o cuando alguien tenía muchas penurias familiares, los japoneses tenían un refrán muy conocido que es que ellos tenían linaje cristiano. Era el equivalente a decir en Occidente que estaban embrujados. Entonces, su idea es precisamente ese mal karma. Ellos traían esa idea de que ese mal karma, de que tenían un familiar cristiano, iba a repercutir en todos sus actos y no iba a ser difícil que se limpie ese presente. ¿Por qué? Porque la vida actual, por muy inmaculada que sea, por muy pura que la lleves y por mucho que quieras reelaborar tu presente, para ellos y desde el budismo y desde este mal karma, es muy difícil. ¿Por qué? Porque si el antepasado lo hizo o si tú hiciste algo en ese pasado, de inmediato vas a generar una consecuencia. No, así de no es tan fácil que lo olvides y no es tan fácil que se supere, porque genera ese acto una consecuencia. Y al generar una consecuencia, reitero, si es de orden negativo, no, es que no quiero decir malo, porque también su concepto de maldad es muy distinto al nuestro, eso sí se los digo, eso es muy distinto. Entonces, este concepto, digámoslo así, genera, no, digámoslo, una perspectiva negativa. ¿Dónde podemos ver esto? El capítulo específico, que fíjense, reitero, fíjense cómo cada capítulo tiene el nombre, empieza con la letra D, y esta se llama Delicious. Delicious, que déjenme decirles que es como el favorito de un servidor, porque Delicious no es la idea de este joven que trae cargando un pesar, es la culpa. Este joven, al estar cargando la culpa, va a buscar a nuestro conde Di para que le venda un pescado. Lo que le vende es un pez gigante, pero lo que el joven ve es su pasado, su karma, su mal o su acto denigrante del mismo, que fue dejar que su esposa muriera el día de la boda. Entonces él trae cargando todo ese pesar y toda esa culpa, y eso provoca que él, en todos sus actos del presente, cuando cargue todo esto, va a ser disfuncional en todo. No deja de ir a trabajar, no deja de pensar en la realidad y se enfrasca en la idea de que a quien tiene en su piscina no es un pez, es a la mujer que perdió, convertido en una sirena, ¿no? Y es por eso que la tragedia alcanza a nuestro personaje. Y que esto, damas y caballeros, no son más que construcciones modernas del mito. ¿Cómo podemos relacionar esto con las construcciones modernas del mito, Pedro? Sí, así es. La construcción del mito, nos dice aquí Cutre Casas en su famoso artículo de 2014, Mitopoiesis del origen del fuego y su significación antropológica. Pues la mitopoiesis es la construcción de mitos. Hay aparte de autores que lo ven nada más en el tema narrativo, por ejemplo, en Occidente Tolkien, ¿no? Son autores, el más famoso creo que constructor de mitos de Occidente, autores que generan una propia tierra, una propia geografía, agarran ciertos arquetipos, o sea, si nos enfocamos al psicoanálisis, si hablamos de psicología social, ciertas conductas lingüísticas o ciertas conductas reglamentarias que se tienen en las sociedades, y entonces crean su propia mitología, como Tolkien, en ese sentido, ¿no? Eso es generar mitos, es una palabra helénica, ¿no? La mitopoiesis o mitopoieia, que es el nacimiento o elaboración de mitos. Muchos autores, les repito, lo consideran desde el género narrativo, pero hay uno en específico que es Humberto Eco, que precisamente recalco aquí su texto Apocalípticos e Integrados, donde nos dice, porque aparte de que muchos autores lo consideran nada más en el género fantástico o en las construcciones narrativas, lo consideran una situación sobre el pasado, como Tolkien, ¿no? Al final de cuentas, su mitología, pues está muy presente en las tradiciones medievales, ¿no? En ese sentido.
Pero Eco, justamente ya reconocerán a esta figura pues muy popular en Occidente y me imagino que también en Oriente, que es Superman. Él habla que las sociedades postindustriales también construyen mitos. O sea, que esa parte no se ha olvidado, no es de un pasado medieval. En el caso de Japón, no nada más es un pasado dinástico o una situación también del Japón medieval, sino que aún en las sociedades postindustriales, en las sociedades urbanas, por decirlo así, sigue ese proceso de mitopoiesis. Como ustedes saben, los mitos tienen una función muy importante que es la explicación de la realidad. Muchos autores muy puristas lo convierten modernamente en las sociedades postindustriales como de entretenimiento, como Tolkien, ¿no? En ese sentido. Y que ahí Tolkien pues, le hacía un cortocircuito como que sus historias fueran muy, que tuvieran una metáfora de la modernidad, ¿no? Un símil en la modernidad, le hacía mucho enojo a Tolkien. Pero sin embargo, Eco afirma que eso es un proceso vital aún en las sociedades industrializadas y pone el ejemplo más claro que Superman, ¿no? Que todo tiene todos los mitos o las variables de las reglas institucionales de los estadounidenses, ¿no? Esta cuestión de intervencionismo, por ejemplo, ¿no? De los norteamericanos, esta situación siempre como manejarse como un país cercano a lo verdadero, a lo auténtico, en ese sentido, un país con una moralidad muy definida, sobre todo en cuanto a situaciones de posguerra, ¿no? Y también un tema sustancial en la inmigración y la racialidad, porque recordemos que Superman es un habitante de otro mundo que tiene ciertos problemas al integrarse a la Tierra, ¿no? Entonces, fíjense, todos los problemas sociales que tienen los norteamericanos se concretaron en un solo mito que es Superman, y de ahí tenemos los cómics de posguerra y pues bueno, todo lo que vivimos actualmente con el tema cómic. También los japoneses lo tienen, ¿no? En las sociedades postindustriales japonesas sigue esta construcción de mitos, no ha parado. Podríamos asociarlo incluso a estos procesos sociales de transmisión de la información que se llaman leyendas urbanas en las ciudades, ¿no? Que tienen un componente en la realidad material y otro en la transmisión oral y en las fantasías de los colectivos, ¿no? Entonces, los procesos, hay dos procesos, ¿no? De mitopoiesis, el proceso narrativo para entretenimiento, pero el proceso social que refleja las ansiedades, los temas principales de un grupo humano y que aunque sea sociedad postindustrial, sigue habiendo. Digo, ahorita que tenemos una sociedad virtual, que de hecho pues estamos hablando en esta virtualidad, pues están las famosas creepypastas, ¿no? O sea, que vendría siendo un símil de todas estas situaciones, pero a nivel virtual. La que sigue, por favor. ¿Por qué es importante hablar de mitos en la actualidad o de la construcción mitológica en la actualidad? Porque es parte, y óiganlo bien de esta manera, de la formación de la conducta humana, ¿no? Skinner, que considero uno de los psicólogos más importantes de la historia en cuanto a psicología científica, Burroughs F. Skinner, nos dice justamente que el comportamiento humano está estructurado en tres variables o tres procesos en la realidad material. El primero, la selección natural, los cambios heredados a nivel físico-biológico, que tiene en la cuestión neuronal las bases del aprendizaje. El condicionamiento operante, que es un proceso de aprendizaje del organismo en su contacto con el medio ambiente. El contacto con el medio ambiente, dependiendo de cómo se dé, se llama contingencia. Y estas contingencias cambian el comportamiento de las personas. Por eso los organismos, dependiendo de la comunidad, no tienen un comportamiento igual. Esto los hace únicos en cuanto a su comportamiento. Y lo que tienen los humanos en este sentido es la evolución de las culturas. Ahí entra el mito. La evolución de las culturas tiene contactos con los organismos que moldean su comportamiento. ¿Aquí qué quiere decir? Desde la psicología científica, la idea de libre albedrío es casi una fantasía, porque estamos determinados por una selección natural y una serie de contingencias que rigen la evolución de, o más bien que las culturas en su estructura de reglamento, de institución, de lenguaje, van moldeando el comportamiento de los individuos.
Y este comportamiento generalmente se manifiesta por algo que se llama conducta verbal. Los mitos entran dentro de la conducta verbal en este sentido, que son todas las comunicaciones y mensajes, no nada más verbales que tenemos, sino pictográficos, ¿no? En los libros, en las imágenes, en las señas, que se van transmitiendo bajo los reglamentos de la cultura. No solamente los modales, no solamente la forma de interacción social, sino las explicaciones sociales. Las explicaciones sociales no son siempre de corte racional, ni en Japón ni en Occidente, aunque nosotros estemos casados con la idea de la racionalidad en Occidente, sino tienen una explicación que se va transmitiendo de generación en generación, y esa es la construcción del mito en la cuestión industrial. De dónde vienen ciertos comportamientos, qué es lo verdadero, qué es la justicia, ¿no? Que son entidades muy míticas porque no tienen un concepto material, o sea, no puedes pesar ni medir la justicia. Te educan en esa situación verbalmente mediante ciertas contingencias que llevan a castigos y rompes ciertas reglas, y cuando te preguntas de dónde viene eso, vienen situaciones míticas, ¿no? Las figuras míticas como la justicia vendada, ¿no? En los tribunales, ¿no? Esa señora no fundó la justicia, ese es un símbolo, y vienen las cuestiones simbólicas que aprendemos en esa situación, y la cuestión simbólica puede ser ese estatua de la justicia fuera de un juzgado, que te enseñan, mira, es la representa, porque es ciega e imparcial, ¿no? Te enseñan que debe de ser imparcial, en la realidad pues no es tan cierto, y también Superman es un símbolo relacionado a la justicia en ese sentido, pero es un inmigrante, ¿no? Entonces, la situación de las construcciones simbólicas es muy importante porque también rigen nuestro comportamiento. Lo vamos a ver más adelante en dónde está la cuestión moral en Pet Shop, en la tienda de mascotas, ¿no? Y cómo esta moralidad también rige mucho de las situaciones conductuales de los personajes. La que sigue, por favor. Exactamente, Pedro. Y es por eso que tenemos que entender esta perspectiva. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es, sí, es un revisionismo occidental totalmente, pero tratamos de darle sentido desde entender también la forma en la que ellos contextualmente o contingencialmente han generado sus creencias. Las creencias de ellos en Oriente específicamente, recuerda, los japoneses han aceptado desde la antigüedad, desde siempre, el evento sobrenatural, ya sea con extrañeza, ya sea con humor o ya sea con temor. Por eso cuando tú ves anime o manga, ¿no? Incluso hay escenas hasta cómicas en Death Note, hay escenas cómicas en muchos lados. ¿Por qué? Porque ellos no se conflictúan de esa situación, porque el evento sobrenatural no solamente tiene que ver con lo serio. Recuerda que tú y yo somos occidentales, ¿no? Entonces nos complica. A fuerza, este error tiene que ser muy serio. No es cierto. Para ellos no. Por eso las contingencias de su entorno los llevaron a aceptar, a dar por hecho esta perspectiva de que puede suceder de cualquier forma y de cualquier manera tienes que aceptarlo. Por eso la relación con el mundo sobrenatural y el mundo fenoménico crea sus propias reglas. ¿Qué quiere decir? Que ese mundo tiene sus reglas. Tú como humano no las vas a comprender, ¿para qué te aferras a entenderlas? Entonces, por eso es que para ellos ese mundo, al tener sus propias reglas y tú no las puedes comprender, cuando atraviesan el mundo fenoménico, no te inmutas, no pasa nada. ¿Por qué? Por su creencia desde el Shinto y cuando llega el budismo. Han esas y damas y caballeros que como especie, desde esa perspectiva, es inútil darle reglas humanas. Por eso en Pet Shop of Horrors, ¿no? Y aquí pongo esa imagen, ¿no? Del propio detective conflictuándose, tratando de entender no solamente por qué las personas ven cosas distintas, sino por qué se comportan así. Damas y caballeros, el punto de ellos desde la antigüedad es que es inútil comprenderlo. Hay cosas que no vas a poder hacer y no son desde las reglas humanas. Por eso para ellos el conflicto, y tuvo Pet Shop of Horrors, y parece ser que es una mezcla entre el horror, lo maravilloso y lo fantástico para nosotros en Occidente y lo político. ¿No? Esa cuestión que ya dirá Pedro con la parte moral en Occidente. Y de ahí, damas y caballeros, que está el toque continuo, ¿no? Del éxito entre lo humano tratando de lidiar con ese evento sobrenatural a través de qué? De rituales. Y esto sí es general en lo humano, o sea, hemos generado narrativas y discursos y rituales para poder lidiar con eso que no podemos comprender. Entonces creamos nuestras propias mitologías.
damas y caballeros. Y de ahí partimos específicamente para cerrar, para ilustrarles todo esto, como incluso desde otros temas, desde la relación con el estado anímico, esto también es muy del siglo XIX, del periodo Edo, depende cómo se sienta y que haya vivido el personaje, es cómo va a ver las cosas. Por eso no todos ven lo mismo. Eso tiene que ver sobre todo con la idea Shinto. Y esta idea de que el objeto viejo que no se quema y no puede conver y no puede purificarse y se convierte en algo, digámosle, que genera mal karma o en algo negativo para ese entorno, todavía se mantiene, todavía está esa perspectiva. Y sí, damas y caballeros, a partir del siglo XX, a mediados del siglo XX, estas ideas del budismo, del shintoísmo y de las tradiciones antiguas japonesas se van a mezclar específicamente con la idea occidental. Por eso, el ejemplo perfecto de esta idea posmoderna, de la mezcla entre la tradición oriental y la modernidad occidental o posmodernidad occidental, es nada más y nada menos que Pet Shop of Horror, que nos muestra ese conflicto y esa tradición. Fíjense, aunque suene a oxímoron, o sea, a una palabra compuesta por dos cosas totalmente distintas, la tradición y la posmodernidad se unen en esta narrativa, en este discurso, para mostrarnos cómo es que se puede dar esa visión, esa perspectiva a partir de qué, de lo posmoderno en Occidente. Claro, recuerda que la posmodernidad, desde Lyotard y otros tantos autores, nos hemos convertido en eso, ¿no? La caída de los absolutos. A ellos también les pasó, cuando se empiezan a permear con Occidente, a nosotros los pasó lo mismo que a nosotros, la caída de los absolutos. Si también se va a dejar de creer en lo mismo o se va a dejar de creer en eso desde la parte antigua, que quiere decir específicamente en Occidente se nos cayeron nuestros discursos, se nos cayeron precisamente las ideas, las instituciones. Ya no creemos en la institución religiosa, ya no creemos en la institución de la familia, ya no creemos en la... Y no es que esté mal, es que tuvo que ver con este avance del esquema capitalista y del esquema globalizante. Tan es así que ese esquema globalizante permeó a Oriente, damas y caballeros, ¿desde dónde? Desde ver a todos como un objeto. Ya no, y sí, seguimos siendo sujeto, pero ya no del otro, sino también convertimos en objeto, porque somos producto de lo otro. Y muchas de estas narrativas van a permear eso. Solo somos objetos, consumibles, desgastables y, ¿por qué no?, desechables. Cosa que a lo mejor puede conflictuarnos con la idea oriental. Pero fíjate muy bien cómo si te pones a reflexionar, esta idea del desecho también tiene que ver con otra idea de ellos. ¿Te acuerdas que ellos no desechaban porque tienen que desechar, no tienen que nada que dejar y si lo dejan no tienen que purificar? Nosotros lo tiramos, pero no lo purificamos, o viceversa. Entonces, todas estas narrativas de orden occidental van a premiar a partir del periodo de posguerra en los años 60 a Japón, y eso va a provocar que Japón cree narrativas de corte híbrido o de corte totalmente, como le estamos diciendo, oxímoron. ¿No es así, Pedro? Sí, así es, Iván. Digo, ahorita en la cuestión oriental, por ejemplo, en el budismo, hay esta cuestión de cuidado con lo que deseas, ¿no? Por los apegos emocionales. Hay una situación parecida en Occidente, como bien dices, a partir de las situaciones de posguerra, sobre todo la invasión norteamericana a Japón, que creó también un revuelo en su forma de hacer arte. De hecho, el impulso del manga y del cine japonés moderno, sobre todo de algunos subgéneros bastante interesantes ahí en Japón, pues corre a cargo de la occidentalización, ¿no?, de Japón por parte de la invasión norteamericana. Digo, la invasión norteamericana, muy bien lo saben los historiadores que nos acompañan, ¿no? Precisamente tiene que ver con que, pues hasta finales de los años 50 había, pues campos militares, bases militares norteamericanas, en donde los mismos americanos pues traían muchas situaciones culturales en cuanto a música, en cuanto a literatura, muchas situaciones. Y posterior a los 60, pues digamos así, ya dejaron libre a Japón, los norteamericanos, precisamente, pero ya con una llaga cultural bastante interesante que se mueve en cuestiones híbridas, ¿no? Conservar las situaciones tradicionales del Japón anterior al siglo XIX, pero también hay cuestiones parecidas en Occidente al cuidado con lo que se desea, ¿no?
Tal vez en Occidente, pues no lo podemos mezclar con una cuestión budista, sino más bien con una cuestión de orden capitalista, una moral de la cuestión capitalista que tiene que ver con la meritocracia, ¿no? Que la meritocracia es esta mito, estamos hablando de mitos, porque sí, es una mentira la meritocracia, aunque la mentira más extendida en Occidente sobre la cuestión de movilidad social, ¿no? Entonces, en Occidente vamos a ver muchísimas historias de horror y de fantasía que tienen, incluso Freud hablaba en su teoría de lo siniestro en cuanto a esta situación de que un punto esencial a nivel universal, digo, a Freud le gustaba mucho universalizar cosas, pero bueno, eso es otro tema, en cuanto a ciertos postulados que nos generaban esa dimensión de lo siniestro, y una precisamente era que, como en los cuentos de hadas, ¿no? Lo que deseas se hace realidad. La tienda de animales de horror, justamente como dice su nombre, es una tienda de animales que vende criaturas mitológicas, por decirlo así, que están muy emparentadas con los deseos de los compradores. De hecho, el propietario de esta tienda de animales, les da 3 reglas que tienen que obedecer en cuanto a la adquisición de este tipo de criaturas, precisamente. En cuanto a esta situación, y Occidente también está lleno de este tipo de historias en literatura, de hombres que por medios sobrenaturales cumplen sus deseos, ¿no? Una de las historias más famosas en Occidente a nivel literatura de horror, que es una historia que incluso siguen patrones hasta la modernidad, sobre todo con escritores como Stephen King, es precisamente La pata de mono de W. W. Jacobs. Esta historia de una pata de mono mágica que cumple deseos, y uno de los deseos más fervientes de uno de estos protagonistas es el regreso de un difunto, ¿no? De un hijo difunto. Pero como al menos en Occidente, en esta situación de cuidado de clones hay una moraleja. Entonces, todas estas historias, al igual que en Pet Shop of Horrors, tienen una desgracia. El deseo nunca se cumple de manera adecuada, y de aquí viene el conflicto de la historia de cuidado con lo que deseas. ¿Por qué hay que tener cuidado en Occidente de lo que deseamos en este sentido? Parto de la explicación capitalista. Justamente les recomiendo este texto buenísimo que habla precisamente de la tiranía del mérito de Michael Sandel, precisamente que él construye de dónde viene esta idea de que si nos esforzamos, valiendo gorro las condiciones biológicas y materiales, pues vamos a salir adelante, ¿no? Que pues es un mito, ¿no? Precisamente, Sandel nos explica cómo en las sociedades industrializadas se va construyendo esta tiranía, este mito que rige mucho la conducta de las personas. Estamos hablando que los mitos rigen la conducta de las personas. Precisamente viene esta situación de si tú no te esfuerzas, no desees nada, porque es peligroso, porque no haces el mérito, y redes sociales están llenos de esto actualmente, ¿no? Pues esto es desde hace décadas, lo tenemos en las historias de horror, lo tenemos aquí en La pata de mono, lo tenemos, por ejemplo, en Cementerio de Animales de Stephen King, lo tenemos en La tienda de animales, ¿no? Porque no es tan fácil la historia. No simplemente compras al animal, sino estás comprando la realización de tu deseo. Eso es bien importante. La que sigue, por favor. Entonces hay una mezcla muy interesante que puede ser una construcción moderna y también muy ceremonial de este anime en cuanto a, uno, traer este tipo de animales mitológicos del Japón antiguo, que aquí también en Occidente tenemos una cuestión curiosa con los animales mitológicos medievales, ¿no? Que también podríamos hacer un símil, ¿no? De las sirenas, las quimeras, los duendes, los unicornios, ¿no? A esta recuperación antigua de animales que tiene que ver mucho también con esta moralidad de cuidado con lo que deseas, que en Occidente es no puedes desear cosas sin esforzarte, porque entonces eres un paria, ¿no? Y tienen muchos nombres estas personas. Actualmente les dicen ninis, les dicen chairos, o sea, hay mucha polarización de este tipo de situaciones en donde cierto sector de la población dice, si no te ganas por ciertas situaciones una cuestión, pues entonces básicamente no puedes desear. Entonces, cuidado con lo que deseas, ¿no? La que sigue, por favor. Y entonces, esta diapositiva viene que incluso a partir de estas situaciones occidentales, los mismos
creadores del manga y el anime caen en estereotipias, ¿no? ¿Qué estereotipia hay justamente aquí? Si se dan cuenta, es un estereotipo del inmigrante chino porque es una tienda de animales exótica en el barrio chino de San Francisco, ¿no? O sea, no hay nada más estereotípico que eso. Recordarán, si son millennials como nosotros, que hay una película de los años 80 que tiene justamente el inicio de la misma manera de calca, una tienda de un hombre queriendo, en estas lógicas de cuidado con lo que deseas, sorprender a su hijo en su cumpleaños o en Navidad, no recuerdo, y compra en esta tienda de San Francisco una criatura llamada Mowai, un gremlin, y bueno, ya muchos conocen la historia, ¿no? Entonces, también en el cine fantástico estadounidense está permeada esta situación de cuidado con lo que deseas si no te esfuerzas de por medio, ¿no? Así es, estimado Pedro. Y bueno, Pedro y yo agradecemos esta perspectiva y cómo podemos concluir específicamente que debido a estas mezclas, a estos híbridos narrativos en cuanto a la tradición oriental, el posmodernismo occidental, podemos tener narrativas tan interesantes y profundas para nuestra perspectiva de este lado, ¿verdad? Del charco, de este lado de Occidente, y podemos incluso entablar puentes culturales y puentes psicológicos para poder incluso todos nosotros, digámosle, entender una máxima budista, que es Banji Wayume, que quiere decir, damas y caballeros, todas las cosas son meramente sueño. Entiendan eso. Así que no se aferren. Y Pedro y yo no nos queda más que agradecerles, pues precisamente, cultamente, con esta palabra en japonés que es domo arigato gozaimasu, ¿no? Que es efectivamente nuestra forma de agradecimiento a todas y cada uno de ustedes por la invitación que nos dieron y porque en efecto el gabinete rápidamente, aquí hemos pedido autorización para que los invitamos a que vayan a nuestra página, el gabinete Pesadillas del DR Caligari, para que vayan todas las actividades que tenemos teoría del análisis de la ciencia ficción, ahí acudan por si quieren más informes, por si quieren revisar los costos, la duración, todo esto con este nivel académico. También vamos a tener, claro que sí, en estas fechas, historia cultural del Halloween, por qué nos atrae el horror y la muerte, desde esta perspectiva que ya notaron totalmente psicosocial y de investigación y con bibliografía sustentada, para que tú puedas revisar de dónde viene esta creencia específicamente, ¿no? Están todas y todos invitados. Acudan a nuestra página, reitero, Pesadillas del DR Caligari, porque también vamos a tener una masterclass sobre Poe en México, crítica, recepción y, como dice el nombre, influencia. Así es, Poe también permeó nuestra cultura mexicana en el siglo XIX y aquí vamos a aprender cómo. Simplemente, damas y caballeros, este va a ser nuestro cierre con broche de oro en el año en el gabinete del doctor Caligari. Este curso donde vamos a hablar precisamente de la guía máxima del rey del terror, la influencia de Stephen King en la cultura contemporánea del horror. Si eres fan de Stephen King, si eres fan del horror, el compañero Pedro Alejandro González Villegas, con todo este bagaje cultural y con toda esta investigación eh, que nos avala, te va a decir toda esta evolución, tanto del autor y como varios autores contemporáneos y varias series y todo esto, películas, han retomado lo que el señor Stephen King ha hecho para el horror, que para muchos es muy vapuleado, para muchos es adorado, pero sabes que no hay nada mejor que profundizar en el análisis del autor y de todas sus repercusiones culturales para que tú te des tu propia idea del señor Stephen King, el rey del terror. Y recuerda, ahí está nuestra página para que vayas y simplemente un curso que también para cerrar con broche de oro, tradición espectral en cine y literatura, te vamos a enseñar qué onda con los fantasmas, las visiones espectrales, cómo se popularizan en el siglo XIX, cuáles son sus simbolismos, cómo se representan en literatura, pero sobre todo en el cine. Reitero, desde una perspectiva totalmente académica, psicológica, social, antropológica y también filosófica. Te reitero, nosotros no hacemos teoría literaria, nosotros no hacemos literatura comparada, para eso hay mucha gente muy buena. Nosotros somos psicólogos de formación y lo hacemos desde esa área. Y si te interesan estos temas, vente con nosotros. Ahí está Pesadillas del DR Caligari. Con mucho gusto vamos a estar contigo en cualquiera de nuestros cursos, damas y caballeros. Y me tuve que apresurar porque, pues bueno, se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Se nos termina el tiempo. Entonces, agradecemos la invitación, ¿no es así, Pedro? Así es, un honor estar aquí en el evento, en su coloquio.
y pues esperamos también que les haya gustado mucho nuestra conferencia. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por su presencia. Entonces, si están de acuerdo, damos paso a la sección de preguntas de las personas del público. Ok. Claro. Ok, perfecto. Entonces, con mucho gusto. Luis pregunta, cuando he leído textos de filosofía en francés y alemán, Occidente es únicamente Europa y Estados Unidos, no Latinoamérica. Para Europa, Latinoamérica tiene otra dinámica cultural y mental. ¿Por qué seguimos viéndonos como parte de Occidente? Que somos parte de Occidente es un mito que se repite mucho. Y esto, bueno, yo también tenía pensado preguntar algo semejante, porque me llamó mucho la atención esto que además hemos visto en la mesa de escritores, que es esa facilidad para los japoneses de no distinguir tajantemente entre lo real y lo imaginario, o lo sobrenatural, mejor dicho. Entonces, yo pienso, por ejemplo, desde mi experiencia como mexicano, como católico, he visto católicos mexicanos que aceptan sin más también los elementos sobrenaturales porque forman parte de su religión. Por ejemplo, es más fácil para los protestantes en Europa o en Estados Unidos sí hacer esta separación, y además en México, bueno, está la irrupción de nuevas generaciones como los millennials, que si bien mayormente reniegan de la cultura católica, esto no quiere decir que se separen de elementos sobrenaturales, sino incluso buscan refugio fantástico en elementos como estos. Entonces, pues sí, ¿qué lugar tenemos nosotros ahí y cómo nos podemos relacionar entonces desde nuestra perspectiva con lo sobrenatural, con los relatos que vienen de Japón? Vamos a dar 2 puntos, Adán, y a ¿cómo se llama el chico que preguntó? Luis. Para Luis, déjame tantito yo, Pedro, y luego vas tú con el sincretismo. Creo que vas por ahí, ¿no? Entonces, en el caso aquí hay algo interesante al compañero Luis, es que geográficamente sí somos Occidente. Lo que pasa es que seguimos reiterando ese discurso de que a fuerza queremos vernos como los europeos, pero geográficamente sí somos Occidente. El asunto es que ¿por qué tiene de malo que seamos Occidente y pensemos distinto? Fíjate cómo reiteramos ese discurso, que a fuerza queremos que siendo de Occidente queramos pensar igual, o que tengamos que pensar igual que ellos. No, es como Oriente. Oriente son un chorro de culturas, ellos no tienen esa bronca. Oriente no nada más es Japón, Oriente son más. Pero ¿sabes qué estamos haciendo? Reiterando esa misma idea. O, geográficamente sí somos Occidente. Lo que pasa es que ¿qué tiene de malo que culturalmente seamos tan distintos? Los que tienen problemas con eso son ellos. Ejemplo 1, ahorita voy con ese sincretismo de Pedro. Nosotros cuando hacemos literatura, digámosle de corte fantástico, que los europeos, ¿no?, llamaron conflicto con la realidad, ellos sabemos que cuando nosotros hicimos literatura fantástica no es más que la reelaboración de nuestra forma de ver la realidad a través de la literatura. Y los europeos, como no pudieron definir eso, le llamaron realismo mágico, ¿no? O sea, aquí en México, o sea, para ti es bien fácil irte a tomar un café de olla y entonces que te cuenten con La Llorona, como tú bien decías, y ahí te vamos con los sincretismos, pero para el norteamericano o para el europeo, tienen ese conflicto. Tú y yo no. Por eso cuando lo narramos y narramos un mundo extraño para ellos, desconflictó tanto que decían, es que no es fantástico, pero el cuate no se inmuta. Entonces, ¿qué es? Su conflicto fue muy, muy de ese discurso, ¿no?, dualista, y entonces dijeron, eso es realismo mágico, que totalmente eso viene de una corriente pictórica alemana, ¿no? Entonces, yo creo que hay que quitarnos esa idea. Sí somos Occidente. ¿Qué tiene de malo que pensemos distinto? Pensamos distinto y hay que enfocarnos a eso. ¿Por qué? Por los sincretismos, ¿no, Pedro? Sí, o sea, en México, bueno, aquí hay 2 puntos esenciales. El primero es esta cuestión del sincretismo, ¿no? O sea, también en México vienen cuestiones religiosas, culturales, pero yo creo que también a nivel institucional, o sea, hay un moldeamiento de conducta, ¿no? Y ese moldeamiento precisamente
Y creo que ni los europeos, ni los alemanes, ni los latinoamericanos, ahí sí yo no sabría si los orientales lo tienen, ustedes que a lo mejor son especialistas me van a corregir. Los dualismos los tenemos en muchos países, o sea, la cultura judio-cristiana es dualista, pero la cultura, hay una especie de dualismo materialista en la ciencia, y la ciencia es una institución que, queramos o no, gobierna la transmisión de ideas a nivel globalizado, o sea, por medio de la tecnología. ¿Y qué dualismos científicos tenemos? El dualismo cerebro y cuerpo, ¿no? Entonces, cualquier persona que vas en la calle, a niño, a persona adulta mayor, cree en ese dualismo, ¿no? Entonces, cuando hay cuestiones de psicología, parece como el psicólogo exorcismo, porque el cerebro parece otra vez esa alma judio-cristiana que está allá adentro como un fontanero, y eso no los legó, ni siquiera nos los legó el judio-cristianismo, nos los legó Descartes. Ese problema del dualismo mente-cuerpo que todo mundo usa, ¿no? Ah, es que tengo depresión, échale ganas, pero ve con el loquero, ¿no? Pues fuera una especie de exorcista, ¿no? Y científicamente, pues esa es una cuestión medio aberrante, porque somos una unidad, ¿no? Una unidad con el ambiente, con los genes, con todo lo que visualicé en la viñeta de Skinner. Pero a nivel cultural es muy fácil en Estados Unidos, en México, seguir hablando en términos de dualismo, mente-cuerpo, sueños, promesas, y tiene que ver incluso con lo que hablo de la meritocracia, ¿no? Ricos y pobres, ¿no? En esas cuestiones, ¿no? O sea, los dualismos están presentes en la cultura occidentales, orientales, ¿no? Porque filosóficamente, a nivel institución, que después la filosofía pues, se convierte mucho de la filosofía en cuestiones de filosofía de la ciencia, como institución todavía hay médicos, ¿no? Que hablan de ese dualismo todavía, o sea, representantes de la institución médica hablando de dualismo. Entonces, educamos desde nacimiento a que hay un mundo adentro, ¿no? O sea, hay sueños, hay sentimientos. O sea, tú pregúntale el concepto de sentimiento a una persona, no te va a saber responder. Pero todos te van a decir que son cosas que están adentro de alguien, ¿no? Y tú abres a alguien, no hay sentimientos, hay sangre, ¿no? Entonces, culturalmente estamos enseñados para seguir reproduciendo dualismos, incluso dualismos que tienen que ver con el clasismo, ¿no? O con que hay culturas, y esto ya viene el rollo colonialista que está muy en boga actualmente en las academias, ¿no? Estos mensajes colonialistas de ciertas culturas que sí somos una cultura colonizada, ¿no? Que nos manejan esa situación, primero con el judio-cristianismo, posteriormente con los dualismos filosóficos y materialistas, ¿no? Y así es educada no es algo que queramos, es algo con lo que se nos educa. O sea, tú háblale a alguien de sentimientos, te lo repito, no te va a saber decir. Y los sentimientos es algo importante porque son Exacto, ejemplo, perdóname, modos de pero interacción. colonialismo Ajá. es eso, colonialismo es creer que todo Occidente debe de pensar como los gringos y los alemanes. O como los griegos, por ejemplo, ¿no? En Ajá, filosofía, pero ¿no? no es cierto. O sea, ¿por qué Sí, tenemos ¿no? que pensar como ellos siendo? O hacer dualismos Eso de es la realidad, colonialismo. ¿no? ¿No? O hacer como dualismos de la realidad. Y Ujú. en cuanto a la literatura fantástica, aquí tenemos que ver el modo de transmisión. O sea, Japón, y ayer leía un texto precisamente, ¿no? Sobre la ciencia ficción japonesa, de Jesús Palacios, es un crítico español muy afamado de cuestiones de géneros fantásticos, que nos decía, una realidad, queramos o no, es que los fans de la ciencia ficción japonesa solo leen manga, no saben de dónde viene la literatura, los pioneros de la literatura de ciencia. Digo, es una crítica, ¿no? ¿no? Quiere decir que sea, pero la mayoría en Occidente que conocemos las tradiciones, o los jóvenes millennials que se acercan, y no estoy denostando al manga, pero la mayoría es el modo de transmisión. El manga es un modo de transmisión muy popular económicamente hablando. En México no tenemos esos modos de transmisión en nuestra industria del horror, o sea, no hay ni un cómic mexicano, no hay una gran industria de cine de horror mexicano, y entonces por eso ni en Occidente ni en Oriente conocen el horror mexicano, que el horror mexicano tiene muchas cuestiones muy emparentadas con la tradición japonesa, que es la recuperación ancestral de ciertas, la Llorona, de estos sincretismos coloniales y prehispánicos, la Llorona, los nahuales, que actualmente Occidente en la cuestión de horror, pero no lo están haciendo los mexicanos, lo están haciendo los ingleses y los norteamericanos, están llamando a este tipo de horror folk horror.
Y con el empuje norteamericano e inglés, no sé si esto sea triste o beneficioso para nosotros, directores y autores están volteando incluso a la recuperación, porque acabo de dar hace un rato un curso de cine de horror mexicano, están volteando a la recuperación del cine de horror nacional desde los años 30 y 40, pero fue porque estuvo de moda el cine de horror folk con La Bruja, El Hombre de Mimbre, Midsommar, ¿no? Y Y todo que esto ahí es Latinoamérica va para específicamente, ahí. si ustedes se dan cuenta, ese sí es un discurso occidental, porque ahí es cuando se dan cuenta ellos que los japoneses siempre han tenido eso, ¿no? O sea, los japoneses siempre han sido eso. Por eso, en este caso, cuando ustedes estaban en su mesa redonda, porque a ellos no les conflictúa, y cosa que a nosotros más o menos, es que ellos, si se dan cuenta, ellos han seguido reelaborando mucho de la perspectiva sobrenatural en su narrativa. Ellos desde el periodo Edo van a reelaborar la historia de Okiku, ¿no? O Yuki, todos estos fenómenos, estos espectros clásicos, ¿no? Los yuri clásicos, y los van a hacer en películas, incluso hasta en la del Aro, ¿no? Es que es Okiku, que es la chica, ¿no? Que rompe la historia de Okiku, que viene del Edo, que es la chica que rompe los platos y la avienta al pozo su dueño, ¿no? Entonces sale del pozo, pues eso es el Aro, no es la reelaboración de Koichi Suzuki. Entonces, ¿por qué a ellos no les cuesta? Porque no son dualistas en el aspecto de nosotros. Y nosotros sí, por eso que dice Pedro, porque la institución es la ciencia, allá no. Allá la ciencia es parte de, pero no es la institución. Allá es otra cosa. Ok, gracias. Y bueno, esto me surgen más inquietudes y bueno, aprovecho también para comentar lo que Luis comentó de vuelta, Ujú. que es que él dice en sus palabras, yo creo que podríamos crear más categorías para identificarnos. Los cuentos de terror mexicanos tienen otra dinámica y ¿por qué tendríamos la necesidad de ser occidente en términos culturales? Europa respeta nuestra dinámica. Es falso que ellos quieran que seamos como ellos. Bueno, yo agregaría en Ni este quieren, ¿eh? sentido, Nadie dijo que querían, ni quieren, ni han querido. en este sentido, perdón, yo podría pensar, por ejemplo, que en América Latina la ciencia no es la institución, por mucho que se restringen los discursos oficiales y esté aliada Sí, no, no con el es poder. tampoco. Y también podemos pensar que Occidente es un mito. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ese mito ayuda a construir una institución para poder transmitir esos ideales. Por eso les digo que lo que hay que destruir es eso. No es que a fuerza queramos vernos como ellos, es que al revés, ellos tienen que aprender a que nosotros también somos occidentales, pero pensamos distinto. Eso es resquebrajar ese mito. ¿Por Ok, qué a fuerza ser occidental tiene que ser a fuerza ser güero y racionalista? Fíjate el mito. Sí, sí, sí. Fíjate, entonces más bien ellos sí que son los que tienen que desaprender ese discurso donde somos occidentales geográficamente, pero no necesariamente somos como ellos y no tenemos que ser. Entonces, Bueno, ese es un mito que hay que deshacer. hablando de mito, bueno, aquí entran muchas cosas en categoría de mito, ¿no? Que el mito es precisamente una explicación de la realidad, ¿no? Entonces, sí, o sea, Occidente es un mito, sí, porque hay personas, aquí yo voy a como generar un poco de polémica, si hay personas que ven como ese conjunto de habitantes a Occidente, ¿no? Y dicen, somos Occidente, ¿no? Los europeos yo creo que sí, sí, sí nos ven a nosotros, bueno, no todos por generalizar, pero sí nos ven como parte de ellos. Aguas, en España hay un día que se llama de la Hispanidad, en donde, así como nosotros celebramos el Día de la Raza, ellos celebran, y sí, o sea, ustedes lo pueden, hace poco Canal 22 pasó una encuesta en España sobre el Día de la Hispanidad y sobre la figura y aquí viene el tema, ¿no? O sea, si no hubiera este rollo de que los europeos todavía nos consideran parte de esta situación, pues las polémicas, o nosotros nos consideramos parte de ellos, pues el gobierno mexicano empezó con este rollo como de pedir perdón, ¿no? Tirar estatuas de Cristóbal Colón, ¿no? O sea, digo que cometieron, es obvio que históricamente cometieron muchas situaciones de crímenes, pero lo que me llama mucho la atención es que en estas entrevistas a público a pie en España en el Día de la Hispanidad, que si mal no recuerdo es nuestro 12 de nuestro Día de la Raza,
pues sí, o sea, mucho español creía que era un beneficio cultural el que nos brindara, o sea, como papá, ese discurso colonialista sí No, se existe. burlan de nosotros, o sea, yo he visto Bueno, programas donde dicen, es que si no independientemente, llegamos, seguías en taparrabos. Ay, o sí, sea, independientemente de la burla o no, cada, ellos creían que el Día de la Hispanidad era celebrar como si España hubiera contagiado la civilización a los, o sea, y hay gente de a pie que es europeos, y creo que aquí puede ser la raíz del racismo de muchos latinoamericanos que viajan a España y son agredidos. O sea, si hay una creencia, un mito que probablemente tendríamos, no sé, la palabra me viene a la mente destruir o desentrañar, en esas cuestiones culturales que todavía se celebran como días festivos, la hispanidad, el Día de la Raza, y nos enseñan eso. En la escuela lo siguen. Me llama la atención esta parte. Tienes mucha razón, Adán. La ciencia no es una institución de peso en Latinoamérica, pero sí hay partes donde se filtra, por ejemplo, los programas educativos de las primarias, que son diseñados por historiadores, y en la primaria, ¿qué nos enseñaron con Cristóbal Colón? Y nos enseñan, y tienes en las primarias, no sé todavía si lo tengan, pero yo me acuerdo cuando era chico, la poesía de las tres carabelas, ¿no? Y el niño disfrazado de Cristóbal Colón, y eso es el mito formando conductas. Entonces y yo que creo bueno, que aquí, sí viene una cuestión, digo, es polémico el tema porque nos metemos en broncas, pero sí, yo creo que sí hay una cuestión polémica ahí. como conclusión de lo que dice Pedro, yo creo que lo que habría que repensar, ¿no? Porque el mito es eso, habría que repensar es el concepto uno de civilización, ¿no? Dos, de Occidente, porque te digo Occidente y les conflictúa. No, no pasa nada, más bien creo que idea traen de Occidente. Entonces, hay que redefinir el concepto de civilización, el concepto de Occidente y, ¿por qué no el concepto de ciencia o de conocimiento? Entonces, Efectivamente, ¿no? creo La que esas epistemología, ajá. son los paradigmas, ¿no? Como decía Kuhn, entonces pero nos aferramos a veces a más bien nuestra idea de lo que, pero a veces el otro no se refiere a eso. Y entonces por eso es el problema, ese es el gran conflicto. No sé ustedes ahí. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, sobre todo desde mi campo, que es la historia, el hecho de repensar categorías y evitar anacronismos, dejar de Ándale. usarlas en el momento en que se cambia de época o de contexto histórico. Bueno, vamos a pasar a otro tema porque hay otras preguntas para que nos dé tiempo. Ok. Y Roberto Salcedo comenta, me llama mucho la atención que el rostro requiera un mayor número de trazos cuando el horror es representado en él, en la primera parte de la conferencia. ¿Creen que hay algo insinuado en ello, en el sentido de que algo así como que el miedo es más complejo y por eso se Eh, requiera? Más Pedro. Sí, mira, sobre todo en este dato del padre del manga de horror, que justamente Kazuo Mesu. promueve, Kazuo Meso, gracias Iván, promueve este tipo de trazo ya se llevaba antes de Kazuo. Este tipo de trazo ya se inicia, creo que alrededor de inicios de los años 50. Mesu lo agarra precisamente para ejemplificar, como bien lo dice Iván, una cuestión transgresora. O sea, separar el dibujo infantil, o sea, el dibujo infantil tiene muchos redondos, muchas redondeces, o sea, vuelvo al ejemplo, recordamos el rostro de Astro Boy, o por ejemplo del gato de Doremón, o de estos animes de los 60, por ejemplo, está Laura, la niña de la pradera, Sandy Bell, o sea, es un trazo, yo no digo que cuál es mejor o peor, es un trazo que los japoneses en los 50 asociaban mucho al manga infantil, Eso es ¿no? cultural. Eso es cultural. Incluso había mangas sobre situaciones históricas que servían para educar, ¿no? En esas cuestiones, mangas sobre los periodos medievales, pero tenían característicamente ese dibujo muy redondeado que asociaban con el público infantil, que en ese momento era, sí, uno de los mayores consumidores de manga en los años 50. Mesu lo que hace es bautizar a este manga con temas ya no tan de niños, con este tipo de expresiones como una separación total del manga infantil y dar un mensaje que este tipo de dibujo era un dibujo transgresor para otro tipo de público, un público, o sea, vaya,
como lo que pasa, a lo mejor digo, no es por comparar, pero como lo que pasa con el cómic norteamericano en los 80s, con autores como Alan Moore, con autores como Frank Miller, que Frank Miller. exactamente, que rompen con esta situación de, bueno, es que el cómic nada más es para niños, ¿no? No puede tomar temáticas serias, pues, del público norteamericano. Eso ya pasó en los 60s con Mesu, ¿no? Mesu bautiza al Gekiza como un tipo de dibujo, a lo mejor lo pueden usar inclusive ya en los mangas de drama o de romance, pero Gekiza lo agarra para decir, bueno, separémonos del dibujo infantil, ¿no? Del dibujo de Candy Candy, por ejemplo, de Sandivel, de estos dibujos que tienen su público. No estoy diciendo que uno sea mejor del otro, sino como un símbolo transgresor para separar esa situación de decir, este es un manga que refleja cosas que pues sí te impactan, ¿no? O sea, un dibujo, vean, por eso les puse en la comparativa, a nivel psicológico, un dibujo muy sencillito, con rostros redonditos, la redondez, acuérdense, la asociamos por cultura a los bebés, ¿no? Porque nacen así como muy redonditos, a los niños. Y entonces por eso, aunque sean personajes adultos, parecen niños, son muy redondos los dibujos. Entonces, y si nos enseñan este manga muy delineado, pues nos vamos a impactar en ese sentido y le vamos a dar, lo vamos a asociar sí a temas más adultos en esas cuestiones. Entonces, sí es importante, y el primero que bautiza al Gekiza como un elemento simbólico del manga de horror es precisamente este padrino del horror, ¿no? Entonces, pues eso es como Ajá, la cuestión. eso fue en manga, ¿no? Yo recomiendo revisitar a pintores, ¿no? Grabadores de ukiyo-e, por ejemplo, Katsushika Hokusai, ¿no? Utagawa Kuniyoshi, quienes tienen varias ukiyo-es enfocados precisamente a lo sobrenatural. Todos los rostros y la intención es transmitir psicológicamente esa sensación de asombro. ¿No? Entonces, ve esos, yo nada más les digo, vayan a ver esos rostros de Katsushika Hokusai, ¿no? Utagawa Kuniyoshi, y regresen a ver a Kosuo Messi, que es muy cultural, o sea, es mucho, Mesu, perdón, que es muy de ellos, ¿no? Pues ahí con eso. Bueno, tenemos también otra pregunta de Ricardo Pérez, que es, ¿la mitopoiesis refleja el origen de las cosas como el mito o es una aportación a otros mitos? Pedro. Yo creo que puede ser ambas, ¿no? Puede ser, veamos, por ejemplo, y dependiendo quién haga el trabajo, ¿no? Me citó otra vez en Tolkien, ¿no? O sea, Tolkien como académico inglés sí puede reflejar un origen de, ¿no? Sobre todo, porque también a él no le gustaba, repito, que se hicieran metáforas de su trabajo. Sin embargo, pues sí hay un origen, por ejemplo, a los mitos escandinavos o nórdicos, ¿no? O sea, él como académico, pues empieza a estudiar todos estos mitos, ¿no? Si hay una referencialidad, si lo podemos decir así, porque también, obvio, nada parte de la nada. O sea, decían por ahí, ¿no? Que en Occidente, en Oriente también estamos parados sobre los hombros de gigantes, ¿no? O sea, dependiendo, si lo hace alguien académico, pues sí es esa cuestión que inclusive otros académicos pueden rastrear en la literatura de Tolkien, ¿no? Sí hacía referencia, por ejemplo, a ciertos lenguajes, que inclusive construye un lenguaje élfico, ¿no? En esa situación, a ciertas mitologías, incluso a mitologías como la judeocristiana, que pues él era cristiano en ese sentido, bueno, católico. Es muy parecido el Silmarillion al Génesis, ¿no? En esas cuestiones. Pero también el occidente globalizado siempre exige un hibridismo. Es que ya no hay, decía, fíjense, una vez tuve el placer de ir a una conferencia con Bruce Sterling, uno de los padrinos del cyberpunk, y decía, bueno, ¿tú prefieres la ciencia ficción latinoamericana, le decían, con estas cuestiones, o la afrociencia ficción? Y es que, ¿qué te puedo decir? Ya no podemos decir es que hay una ciencia ficción de tal país. Yo soy un gringo viviendo en Italia y mi vecino es un chino, ¿no? O sea, él hablando, porque él vive en Turín, ¿no? Actualmente Bruce Sterling, hablando de los hibridismos, de la globalización. Es que ya no puedes hablar precisamente de esa situación. Entonces, vemos también como en este producto de la tienda de animalitos de horror, que precisamente habla de estas figuras mitológicas antiguas, nuestros animales antiguos, habla del apego, pero también es el barrio chino de San Francisco, ¿no? Y es una cuestión híbrida, ¿no? Porque inclusive, lo decía yo en la exposición, caen
caen en el señalamiento del mismo estereotipo del inmigrante asiático en Estados Unidos, o sea, un cuate con esoterismo raro. O sea, cuando vemos en las películas gringas, el inmigrante asiático, y lo vemos hasta en Los Simpson, ¿no? O sea, tiene ahí el yin y el yang colgado, los inciensos prendidos, que hay una parte muy importante en la serie de anime, de la tienda de animales de horror, que prenden unos inciensos, ¿no? O sea, hasta ellos mismos, en este hibridismo, caen en el señalamiento de sus propios estereotipos como cultura asiática, ¿no? El uso excesivo de esoterismo, los umbrales, ¿no? Porque la puerta de la tienda es como entrar a otro umbral, ¿no? A otra. Entonces, híjole, es los dos. Dependiendo a qué historia te refieras, hay historias que sí son referenciales al origen de mitos bíblicos, indoeuropeos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la literatura maravillosa o de la espada y brujería, que es muy occidental, muy europea, habla de sus mitos medievales y judeocristianos, pero también en la era moderna, pues hay muchos hibridismos, ¿no? O sea, hay pégale aquí, pégale allá, ¿no? Entonces, depende a qué tipo de historia te refieras, ¿no? Yo creo que es los dos. Sí, totalmente. Y nada más para cerrar, específicamente, yo creo que esta palabra mitopoiesis, como bien lo empieza a retomar el señor Eco, muchas veces los seres humanos tenemos todavía esa necesidad de reinterpretar la realidad. Y fíjense cómo reinterpretar la realidad es eso, una mitopoiesis. El arte es eso, la literatura es eso, el cine es eso, y el manga es eso, ¿no? El anime. Pues caer en, ay, es que eso es manga, eso es para niños. No, es que como seres humanos necesitamos reinterpretar la realidad. No estamos evadiéndola, estamos reinterpretándola porque es nuestra necesidad. Por eso creamos ese tipo de estructuras mitológicas. Ya no tanto es nuestra necesidad de decir de dónde venimos, sino qué rayos estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Cuál es esa función? Entonces reinterpretas el mundo. Lo hacen los japoneses, lo hacen los mexicanos, ¿no? Lo hacen los franceses. Esa es la función. A veces no quieres saber de dónde venimos. Simplemente qué estamos haciendo. Pues creo que es el punto. Sí, muchas gracias. Y había una última pregunta, pero justo la acabas de contestar, Iván, sin haberla leído sobre la influencia del anime en México en este contexto, cuestiones de resignificación y además en qué consiste nuestro comportamiento al consumir este tipo de productos. Sí, ya la contestaste, muchas gracias. Entonces, bueno, no me queda más que agradecer su presencia en este coloquio como conferencia magistral. Muchas gracias por su ponencia, por su preparación y bueno, supongo que es también un sentimiento que comparte el público por todos los comentarios que nos dejaron. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos las gracias por su participación en este primer coloquio anime, subjetividad y construcción del ciudadano contemporáneo. Análisis desde la filosofía, la sociología, la psicología, en este caso, literatura y anexas. Muchas gracias. Les recordamos que las constancias de asistencia de conferencistas las vamos a hacer llegar dentro de unos días a través de correo electrónico. Entonces, no nos queda más que darles las gracias 1,000,000 de veces, lo vamos a seguir haciendo y darles un cálido aplauso virtual a la distancia. Esperemos que Gracias. la próxima vez que nos encontremos sea de manera presencial, pero aún así, por el ejemplo de profesionalismo que nos han dado, muchísimas gracias y hasta luego. Hasta Gracias, luego y como hasta luego. siempre visiten nuestras redes Pesadillas del R. Caligari. Y Pedro, ¿cómo nos despedimos? Tengan felices pesadillas. Felices pesadillas. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.